Ay, disculpen, no sé qué pasó, pero ya estoy aquí de vuelta. Buenas tardes, bienvenido a sección K. ¿Ya? No sé qué pasó en el otro, como que se cayó el internet, no sé en realidad, pero tuve que volver a conectarme aquí a la transmisión. Buenas tardes, compañeros. Ay, ya está, entonces, ya. Pero ahorita digo yo que ya salieron de su clase de penal. Miren, no sé qué pasó en realidad. Bueno, voy a leer. Ahorita vamos a dar un minuto, ya va terminando el minuto. Voy a leer las preguntitas que tenían, que me formularon, de las dudas que tenían, que me formularon y me enviaron al chat, ya más detrás, les voy a dar respuesta ahorita, ¿de acuerdo? Yo espero que estemos conectaditos todos. Me preguntan si se puede modificar el primer nombre, o sea, cambiar. Me imagino que tiene la duda. Claro, cualquier nombre, el primero, el segundo, cambiarse los dos, cambiarse el apellido. Ya el artículo, creo que es 5 o 6 del Código Civil se lo tienen regulado en cuanto al cambio de nombre, ¿verdad? Que necesitamos obviamente autorización judicial, dependiendo de la vía por la cual optamos para su trámite, ya sea ante juez o ante notario. Entonces ahí está. No olviden que ese es el objeto de las publicaciones, hacerlo saber ante todo el mundo para que quien se sienta perjudicado, entonces pueda hacer valer su derecho, ¿verdad? Entonces de impugnar, pero puede cambiarse. Total, no olviden que el nombre se integra de nombre propio y apellidos. Otra pregunta, si se quiere omitir una letra del nombre, ¿se procede a hacer el cambio de nombre o solo una escritura de identificación? Dependiendo, si al omitir la letra va a optar por un nombre diferente, entonces procede el cambio de nombre. Ahora, si lo que quiere es solo siempre mantener el nombre con el que fue inscrito y solo quiere cambiarle una letra, entonces, porque le es de su agrado, entonces se formaliza la identificación de persona. Pero como le repito, eso depende si usted quiere optar a tener otro nombre diferente al que consta en su partida, o bien solo quiere hacer constar que ha utilizado el nombre y lo escribe en forma diferente, omitiendo una letra, ¿lo entiendo yo? Eso es lo que usted puede hacerlo, ahí dependiendo de lo que usted quiera. Como le repito, si usted se siente cómoda con su nombre, pues no lo va a cambiar. Simplemente va a ser una identificación de persona bajo juramento en escritura pública. Y si usted no está conforme a eso, sino que quiere optar otro nombre, pues entonces realiza el trámite respectivo para el cambio de nombre. ¿Ya? Entonces, ahora amigos, vamos a ver las guías 18, 19, 20 y 21. Con ellas vamos a desarrollar el tema del domicilio, pero para ello también quiero que se ubiquen en su articulado. Hoy vamos a estudiar a partir del artículo 32 del Código Civil al 41, ¿ya? Al 41. Vamos a ir comentando algunas otras leyes, por ejemplo, el Código Tributario, que es bueno que ustedes lo vayan consiguiendo, el Código Municipal y el Código Procesal Civil y Mercantil. Ustedes siempre a mano cuando estamos viendo, cuando estamos transmitiendo. Así es que, amigos, bienvenidos. Ya ustedes ya superaron una clase, ahorita ya van terminando. Vean, cuando hablamos del domicilio, pues siempre tenemos que remontarnos a aquella guía 7, en donde se consignaron los atributos de la persona
individual o física. Cuando vimos los atributos de la persona individual o física, vimos que era importante determinar si tiene capacidad, si tiene un nombre para identificarlo, ¿verdad? Si tiene un domicilio, porque es necesario ubicarlo, qué estados civiles tiene, si tiene un patrimonio y su nacionalidad respectivamente. Estos atributos, pues también ya los vamos a ver, los tiene una persona colectiva o jurídica, goza de estos mismos atributos, algunos con alguna modificación, porque a ellos pues no se les llama nombre, por ejemplo, sino una razón o denominación social. ¿Para qué nos sirve el nombre? ¿Cuál es su importancia al final? El domicilio, mire, la del nombre se dice identificar e individualizar a una persona, ¿verdad? Pero aquí en el domicilio, pues su importancia radica principalmente en la utilidad que tiene el mismo, o sea, el domicilio, ¿para qué? Para que en forma normal o forzosa, a través de una demanda, pueda cumplir con las obligaciones que adquirió, o bien ejercer sus derechos, ¿verdad? Por ejemplo, yo les comentaba en la clase anterior, si una persona no proporciona alimentos y está obligado a ello, entonces se promueve una demanda en un juicio oral de fijación alimenticia. Y para ello es importante entonces ubicar a las personas, es decir, las personas deben de tener un domicilio, o sea, la sede jurídico legal, ¿verdad? Para que entonces se pueda ubicar y entonces solicitar que cumpla obligatoriamente, ¿verdad? Porque obviamente acudimos ante un órgano jurisdiccional con sus obligaciones. El tema del el domicilio, la palabra domicilio se deriva del latín domicilium, ¿se recuerdan? Derecho romano, que provee de domus, ¿verdad? Y domus equivale a decir casa. Repito también que la importancia del domicilio radica, además radica en la determinación de la competencia o incompetencia de los tribunales en asuntos jurisdiccionales, ¿verdad? O sea, cuando se tramitan las demandas. También el domicilio sirve para fijar con certeza el lugar, repito, en donde se ejercitan los derechos y se cumplen con las obligaciones. Les comentaba que, por ejemplo, quieren promover la demanda en contra de una persona, entonces deben de elaborar el primer escrito, o sea, el que contiene la demanda. Y ahí también solicitan el domicilio de la persona y la residencia, el lugar para recibir notificaciones. Es un requisito de la demanda inicial, según el artículo 61 del Código Procesal Civil Mercantil. Toda persona debe de tener un domicilio, ¿verdad? Entonces tenemos ahí una definición de domicilio. Ya comentamos que representa la sede jurídica o legal de una persona, o sea, el lugar en que se han de ejercitar ciertos derechos y cumplir ciertas obligaciones. Por eso su importancia, ¿verdad? Para que entonces solicitemos el cumplimiento o voluntario o forzoso de una obligación. Y cuando acudimos a demandar a una persona y promovemos entonces una demanda, entonces ya será obligándolo al cumplimiento por medio de un órgano jurisdiccional competente. Ahora bien, el domicilio tiene 3 elementos específicos para el maestro Puig Peña, ¿verdad? El domicilio tiene un elemento espacial, de espacio. ¿En qué consiste ese elemento espacial del domicilio?
Pues consiste ni más ni menos que en la residencia de una persona en un lugar determinado. O sea, el vivir en un lugar determinado, en una casa, en un departamento, el pernoctar en ese lugar, constituye entonces un elemento del domicilio que en este caso se refiere al espacial. Luego tenemos que además de ese elemento, se solicita como elemento del domicilio el elemento temporal. El elemento temporal consiste en la habitualidad de vivir o residir, mejor dicho, en un lugar determinado. Y ese elemento temporal, esa habitualidad en el residir, nuestra legislación la contempla en el artículo 33 del Código Civil y solicita entonces un año. Luego tenemos un elemento intencional, que es la voluntad, el ánimo de permanecer en un lugar. Ese elemento intencional, otros le llaman psicológico, a la voluntad, al deseo, al ánimo de permanecer en ese lugar, es el elemento intencional. Todos los elementos, el intencional, el temporal y el espacial, los encontramos regulados en el Código Civil. Para ello es conveniente entonces que leamos el artículo 32 y el artículo 33 del Código Civil. Vean el capítulo 3 del domicilio, artículo 32. El domicilio se constituye voluntariamente por la residencia. Deben de tener ustedes también a mano siempre su resaltador y su bolígrafo. ¿Por qué? Vaya, se constituye voluntariamente por la residencia en un lugar con ánimo de permanecer en él. Nos está hablando entonces este artículo 32 del elemento espacial, que es la residencia, y del elemento intencional, que es el ánimo de permanecer en un lugar. Este artículo 32 lo complementamos con el artículo 33. El 33 regula que se presume el ánimo de permanecer. Vamos entonces con el intencional, por la residencia, con el espacial, continua durante un año. El elemento entonces temporal. Miren, los tres elementos ahí: espacial, intencional y también temporal. Ahí están. Y lo complementamos, como les repito, con el artículo 32. Cesará la presunción anterior si se comprobare que la residencia es accidental o que se tiene en otra parte. Entonces, tres elementos del domicilio, ahí lo tienen, ahí tienen su columna y ahí tienen el fundamento legal de los mismos, y también ya les expliqué en qué consiste el espacial, el temporal y el intencional. Ahora bien, hay varias clases de domicilio. Por ejemplo, cuando la ley es quien les fija el domicilio, estamos hablando de un domicilio legal, como el domicilio, por ejemplo, de los menores de edad o de los incapacitados o de las personas que se encuentran cumpliendo alguna condena. Ese es un domicilio legal. Hay un domicilio especial, cada domicilio lo vamos a ver porque ahí están descritos en allí, que las personas pueden elegir libremente para el cumplimiento de las obligaciones de un contrato. Es decir, el contrato que están celebrando, señalan ahí el domicilio para efectos de cumplimiento única y exclusivamente de ese contrato. Tienen un domicilio legal, un domicilio voluntario, porque legal ya lo dije, que es el domicilio voluntario o real, en donde la persona lo selecciona libremente, ¿verdad? Y ha permanecido más de un año en ese lugar, tiene la intención de permanecer ahí, tiene su residencia ahí y ya cumplió más de un año, entonces estamos hablando de un domicilio voluntario real. Las personas pueden tener varios domicilios y también tiene domicilio la persona jurídica o moral. Pero esos domicilios los encontramos
ahorita nos encontramos en el Código Civil. Sin embargo, como el domicilio también sirve para el cumplimiento de algunas obligaciones, tenemos un domicilio que sirve para el cumplimiento de nuestras obligaciones tributarias, que es el famoso domicilio fiscal, ¿verdad? ¿Y en dónde lo encontramos regulado? Pues el domicilio fiscal lo encontramos regulado ni más ni menos que acá, ¿sí? En el Código Tributario, en su artículo 114 y 115. Estamos hablando de las personas individuales, ¿verdad? El artículo 114, vean ahí, regula que se considera del Código Tributario. Lo voy a leer yo porque ustedes no lo tienen, yo no se lo solicité. Pero ustedes sí pueden consultar su artículo 114 del Código Tributario. Ahí tienen la transcripción de todas maneras. Pero ya el 115 no lo transcribí, que también se relaciona con el domicilio fiscal de las personas individuales. Veamos el 114. Regula que se considera domicilio fiscal el lugar que el contribuyente o responsable designe para recibir las citaciones, notificaciones y demás correspondencia que se remita para que los obligados ejerzan los derechos derivados de sus relaciones con el fisco y para que éste pueda exigirles el cumplimiento de las leyes tributarias. En su efecto, se estará lo dispuesto en los artículos 115 y 116 de este código. Ahí entonces tenemos regulado el domicilio fiscal. El domicilio fiscal, repito, no se encuentra en el Código Civil, sino se encuentra fuera del Código Civil en el Código Tributario. Ahora pasemos a la guía 19. En la guía 19 empezamos hay una tabla en donde aparece la clasificación del domicilio, pero la que está en el Código Civil, que se refiere al domicilio voluntario, el domicilio legal o necesario y el domicilio especial, electivo o contractual. Solo voy a chequear aquí una cuestión. Permítame. No sé qué está pasando aquí. Permítame, compañera. Permítanme, es que todo el mundo escribe porque hay elecciones en el colegio. Fui temprano, pero ahorita ya pensé que eso estaba. Permítanme, pues entonces. Repito, entonces, ahí en su guía 18, entonces tenemos en una columna la clasificación del domicilio contenida en el Código Civil y en la otra está el domicilio fiscal, que, repito, no se encuentra regulada en el Código Civil, sino que fuera de ella. Entonces ya pasamos a la guía 19. Y en la guía 19 encontramos la clasificación siempre del domicilio, pero la regulada en el Código Civil. Por eso empezamos con un domicilio voluntario real y también tenemos el domicilio legal y luego tenemos el domicilio electivo o contractual. Espérenme, solo vamos a bajarle volumen a esto porque si no vamos a tener la interrupción. Ahí está. Bueno, hoy sí, sigamos, pues sin pena. Disculpa. Tenemos entonces que el domicilio es voluntario o real cuando las personas voluntariamente manifiestan su ánimo de permanecer en un lugar, ¿verdad? Y además de manifestar su ánimo de permanecer en ese lugar, pues cumplen con su elemento temporal porque se presume ese ánimo de permanecer en un lugar por el transcurso de un año en la residencia, ¿verdad? Con ese ánimo de permanecer en él. Lo tenemos regulado ahí en el artículo 32. Por favor, a ese artículo 32 le anotan
domicilio voluntario o real. Vayan ubicándolo ustedes en su código para que ustedes logren entonces ubicarlo. El domicilio se constituye voluntariamente por la residencia en un lugar con ánimo de permanecer en él. Artículo 32. Además de haber anotado ahí los elementos del domicilio como el espacial, el temporal, el intencional y el temporal, pues entonces ahí anoten también que el artículo 32 regula el domicilio voluntario o real. Cuando hablamos del domicilio voluntario o real, nos estamos refiriendo a lo mismo. Luego tenemos el domicilio legal o necesario, regulado en los artículos 36 y 37 del Código Civil. También es bueno que subrayen su Código Civil y le anoten ahí a la par artículos 36 y 37, se refieren entonces al domicilio legal. ¿Qué sucede en este caso? En este caso lo que sucede es que la ley, fíjense, no el juzgado, no el juez, no las partes, la ley le fija a una persona la residencia para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, aunque de hecho regula ahí, no se encuentra ahí. Vean, artículo 36, domicilio legal. Ahora bien, ¿a quiénes se les considera que tienen domicilio legal? Al inicio les comentaba de las personas que guardan prisión, por ejemplo, de las personas menores o incapacitadas también, por ejemplo. Entonces, el artículo 37 nos indica a quienes se les considera que están en un domicilio legal. En primer lugar, el del menor, el 37 dice, se reputa domicilio legal A, del menor de edad incapacitado, el de las personas que ejerzan la patria potestad o la tutela. B, de los funcionarios, empleados, dependientes y demás personas, el lugar en que se prestan sus servicios, pero los que accidentalmente se hayan desempeñando alguna comisión no adquieren domicilio en el lugar, ¿verdad? Esto es para ¿quiénes? Para los funcionarios, para los empleados y los dependientes, ¿verdad? Y demás personas que presten en un lugar sus servicios. Luego tenemos que es domicilio legal, el de los militares en servicio activo, el lugar en donde se encuentren destinados. Y después tenemos que es domicilio legal el de los que se hayan extinguiendo una condena, el lugar donde la extinguen. O sea, el lugar en donde se encuentran los privados de libertad, ¿verdad? Por lo que toca a las relaciones jurídicas posteriores a ella. Y en cuanto a las anteriores, pues conservarán el último que hayan tenido. Y luego tenemos en la literal el domicilio de los agentes diplomáticos guatemaltecos residentes en el extranjero por razón de su cargo, el último domicilio que tenía en el territorio nacional. Vean entonces que la ley les designa como domicilio legal en estos 5 casos. A ese domicilio legal se le llama también necesario o derivado. Luego tenemos el domicilio especial, electivo o contractual. Este domicilio especial, electivo, contractual, que significa lo mismo, pues lo eligen las personas de común acuerdo para el cumplimiento de las obligaciones del contrato que estén celebrando. Entonces, por eso se llama contractual, porque única y exclusivamente sirve para ese caso, las obligaciones que se originen del contrato que están celebrando. Realmente es un domicilio que se basa en el principio de la autonomía de la voluntad, porque nace de la creación de un contrato, ¿verdad? Entonces fijan de común acuerdo un domicilio para la ejecución de las obligaciones en caso no llegaran a cumplirse, o sea, en caso de incumplimiento. Luego tenemos en la guía 20
tenemos un domicilio múltiple y el domicilio de la persona jurídica o colectiva. El domicilio de la persona jurídica o colectiva lo vamos a explicar cuando tratemos el tema específico de la persona jurídica colectiva o moral, ¿verdad? Vamos a ver que tiene una designación o lo que para la persona individual es el nombre, para la persona jurídica colectiva o moral se llama razón o designación social. Ahora bien, pregunto, ¿será que las personas pueden tener más de un domicilio? ¿Será que las personas pueden vivir en un departamento y trabajar en otro? ¿Y considerarse domiciliada en cualquiera de esos lugares? ¿Qué piensan? Pues fíjense que en realidad nuestra legislación en su artículo 34 y 35 acepta que una persona tenga domicilio múltiple o bien tenga pluralidad de domicilios. Pensemos en una persona que reside aquí en Guatemala, en el departamento de Guatemala, porque cuando hablamos del domicilio hablamos de una circunscripción de carácter departamental. Entonces, ¿qué sucede acá? Puede estar viviendo en el departamento de Guatemala, pero fíjense que también trabaja en el departamento de San Marcos, trabaja en la fiscalía del Ministerio Público ahí en el departamento de San Marcos, o trabaja en la fiscalía del departamento de Zacapa, etcétera. Pero entonces nuestra legislación permite eso y por eso se considera domicilio múltiple, y ahí lo tienen regulado en el artículo 34. Dice así: si una persona vive alternativamente o tiene ocupaciones habituales en varios lugares, se considera domiciliada en cualquiera de ellos. Pero si se trata de actos que tienen relación especial con un lugar determinado, este será el domicilio de la persona. Domicilio múltiple, entonces, ¿verdad? Domicilio múltiple en ese caso. Porque la misma legislación se lo permite. Ese lo complementamos con el artículo 35. La persona que no tiene residencia habitual se considera domiciliada en el lugar que se encuentra. Recuerden que cuando hablamos de residencia es la casa, el lugar donde pernoctan, el lugar donde viven, ¿verdad? Entonces, algunas personas podrán no tener casa, pero sí tienen domicilio. O sea, no tienen residencia, pero tienen domicilio. Por su lado, ahí en la guía 20, a la par tienen el domicilio de la persona jurídica, colectiva o moral, que ya les comenté. Vamos a ver en la clase específica para ese tema de la persona colectiva. Pues vean ahí, entonces, que encontramos domicilios en el Código Civil, pero también encontramos domicilios en el Código Tributario, que es uno, ¿verdad? Y que hay domicilio fiscal para la persona individual y hay domicilio fiscal para la persona jurídica o colectiva. Hemos visto entonces todas las clases de domicilios que están ahí, ¿verdad? Ahora bien, el domicilio de la persona jurídica, pues ya sabemos, vean el artículo 38 y 39. Regula que el domicilio de una persona jurídica es el que se designa en el documento en que conste su creación o en su defecto el lugar en que se tenga su administración o sus oficinas centrales, y se complementan con el 39 y el artículo 116 del Código Tributario, por favor. Ahora bien, tenemos aquí la guía 21. Y en la guía 21 tenemos las diferencias, las diferencias principales entre domicilio,
residencia y vecindad, que es el último tema que nos toca explicar de aquí en el artículo 41. La vecindad, amigos, es una circunscripción de carácter municipal y el domicilio es una circunscripción de carácter departamental. ¿Y qué nos regula? Pues fíjense que ya el tema de la vecindad lo encontramos en este otro nuevo código que es el Código Municipal. Ya vimos entonces que en el Código Tributario encontramos el domicilio fiscal, pero aquí encontramos regulado el tema de la vecindad, junto con el artículo 40 y 41 del Código Civil. Vean el 41 del Código Civil, ¿qué nos está indicando? Que la vecindad es la circunscripción municipal en que una persona reside y que se rige por las mismas leyes que el domicilio. La vecindad confiere iguales derechos e impone las mismas obligaciones locales a guatemaltecos y extranjeros. Vale. En el Código Municipal encontramos en el artículo 12, ahí lo tienen en su código, pero en su guía, yo solo les voy a leer. Regula que en el artículo 12 que la vecindad es la circunscripción municipal en la que reside una persona individual. Ese se complementa con el que acabamos de leer, que es el artículo 41 del Código Civil. En el artículo 13 nos regula que es vecino y que es transeúnte. Pero acá, como fíjense que también el artículo 40 nos habla para el domicilio, 41, dice que se rige por las mismas leyes que el domicilio, que la vecindad confiere iguales derechos e impone las mismas obligaciones locales a guatemaltecos y extranjeros. Y esos derechos y obligaciones se encuentran aquí regulados en el artículo 17, pero del Código Municipal. Entonces ahí ya tenemos otra ley con la que tienen que estudiar. Entonces, resumiendo, ahí tienen la guía 21 en donde están principales diferencias entre residencia, domicilio y vecindad. Son cosas bien diferentes. Ya vimos que la residencia es el elemento espacial del domicilio. Es uno de los elementos del domicilio. Y en este caso es el elemento espacial. Porque está haciendo referencia a ¿qué? Al lugar en que reside una persona. Es decir, la casa o departamento. ¿Verdad? Eso significa el elemento espacial del domicilio. La residencia, pues obviamente es más reducida que el tema del domicilio, porque el domicilio es una circunscripción de carácter departamental. Ya vamos a leer eso del carácter departamental. Vean ahí su artículo 12 del Código Procesal Civil y Mercantil. Vean lo que regula. Cuando se ejercitan acciones personales, es juez competente en asuntos de mayor cuantía, el de primera instancia del departamento en que el demandado tenga su domicilio. En el de menor cuantía, el juez menor de su vecindad. En los procesos que versen sobre procesos de alimentos, etcétera, también o donde tenga su domicilio, ¿verdad? Entonces lo solicita aquí el artículo 12 del Código Procesal Civil, que deben de leer del 12 al 21, ¿verdad? Entonces, repito, aquí en el artículo 12 del Código Procesal Civil se encuentra regulado que en asunto de mayor cuantía, el de primera instancia del departamento, ahí está
que es una circunscripción de carácter departamental en que el demandado tenga su domicilio. El domicilio, entonces, es una circunscripción de carácter departamental, ¿verdad? Bueno, eso es en relación al domicilio. Vale, vamos viendo ahí. Residencia es el elemento espacial, el lugar donde reside una persona, la casa, el departamento, la habitación, etcétera. Domicilio es una circunscripción de carácter departamental que representa la sede jurídica y legal de una persona. ¿Para qué? Para ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones, ya sea en forma voluntaria o en forma forzosa a través de un proceso cuando se le plantee una demanda. La vecindad, ahí lo tienen, también genera derechos y obligaciones, pero la vecindad es una circunscripción de carácter municipal. La vecindad se refiere entonces al municipio, ¿verdad? Circunscripción municipal. Se refiere al municipio y el domicilio al departamento. Y la residencia a la casa, el departamento o habitación donde reside una persona. Porque es elemento de qué? Es elemento espacial del domicilio. Entonces yo espero que ahí les vaya quedando claro, ¿verdad? Y les decía que la vecindad la tenemos regulada en el artículo 41, pero también lo relacionamos con el 12 y 13 del Código Municipal. Todas esas leyes las tienen que ir teniendo a mano para que ustedes vayan asimilando cada uno de los conceptos y de las instituciones que vamos desarrollando aquí. Hace mucho calor, compañeros. Ahora miren, ya vimos que la importancia del domicilio radica en que podemos ubicar a una persona para que cumpla con sus derechos, con sus obligaciones y pueda ejercer sus derechos. Por eso la llaman la sede jurídica o legal. Pero hay varios actos de la vida civil de las personas en donde solicitan el domicilio o la residencia. ¿Ya? Por ejemplo, solo los voy a poner de ejemplo porque ya lo vamos a ir viendo. El artículo 93 del Código Civil, 93. Ahí están las formalidades con las que debe cumplirse al momento de que una persona pretenda contraer matrimonio. Fíjense en el 93, dice, las personas civilmente capaces que pretendan contraer matrimonio lo manifestarán así ante el funcionario competente de la residencia de cualquiera de los contrayentes, quien recibirá bajo juramento, etc. Más adelante ya vemos que en el acta se hacen constar que nombres y apellidos, edad, estado civil, vecindad, solicita la vecindad. Vean, en un mismo artículo solicitan que residencia ahora de cualquiera de los contrayentes para celebrar el matrimonio y también la vecindad de los niños, residencia y vecindad. Eso es en el 93. También en los artículos que regulan la tutela, encontramos en el artículo, ahora vayamos al artículo 311 siempre del Código Civil, ¿verdad? 311. Y vamos a ver ahí también el 314 que está cerquita. En mi código lo tengo a la par. Pero en esta edición, otros códigos no tienen, pero del 311 tienen que saltar al 314, no, tampoco es algo que complique su ubicación. Entonces, ¿qué tenemos en el 311? Tenemos que el discernimiento de la tutela se rige por la ley del lugar del domicilio del menor o incapacitado. La tutela la vamos a estudiar posteriormente y esta procede
a falta de patria potestad. Y vean, ahora vayamos al 314, que está ahí cerquita del 311. Ahí están las prohibiciones para el ejercicio de la tutela. ¿Y qué nos indica el 314? No puede ser tutor ni protutor, y empieza del numeral 1, pero el que nos interesa ahorita es el numeral 9. ¿Qué regula eso? El numeral 9. No puede ser tutor ni protutor el que no tenga domicilio en la República. ¿Sí? Lo solicita ahí también en el Código Civil para el ejercicio de la tutela. En el 174, ahora vamos con el artículo 174, que se regula el tema de la unión de hecho. En el artículo 174 encontramos regulado cómo se hace constar la unión de hecho. También lo vamos a ver después, ¿verdad? Pero ahorita solo quiero que vean la utilidad e importancia del domicilio. Todas las instituciones las vamos a ver. Vamos a ver el matrimonio, la unión de hecho, el reconocimiento de hijos. Veo que van a estar bien motivados para eso, la afiliación, los alimentos, todo eso lo vamos a ver. ¿Qué regula el artículo 174 del Código Civil? ¿Cómo se hace constar la unión de hecho? Y vean lo que dice. La manifestación a que se refiere el artículo anterior se hará constar en acta que levantará el alcalde o en escritura pública, etc. Vean el segundo párrafo. Identificados en forma legal, declararán bajo juramento sus nombres y apellidos, lugar y fecha de nacimiento. Y vean ahí, segundo párrafo de ese artículo 174. Domicilio y residencia, ¿verdad? O sea, no son iguales, pues. Repito, domicilio es una circunscripción departamental y la residencia es el lugar donde la persona vive. Es uno de los elementos del domicilio y es el elemento espacial. Bueno, vean entonces cómo diferentes artículos de aquí del Código Civil van relacionando siempre el tema del domicilio y la residencia, ¿verdad? Domicilio, residencia, domicilio, residencia. Y también vecindad para otros actos, ni modo. Quiero leerles ahora, por ejemplo, si van a celebrar un instrumento público, entonces en el instrumento público, o sea, una escritura pública, por ejemplo, también se hace constar el domicilio de la persona. Lo mismo si van a demandar a alguien, en el artículo 61, pero del Código Procesal Civil y Mercantil, encontramos los requisitos del escrito inicial. Ahí en el artículo 61 regula todos los requisitos del escrito inicial. Dice, la primera solicitud, artículo 61, escrito inicial. La primera solicitud que se presente a los tribunales de justicia contendrá lo siguiente. Primero, designación del juez. 2, nombres y apellidos. Oigan ahí, nombres y apellidos completos del solicitante o de la persona que lo represente. Su edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, domicilio e indicación del lugar para recibir notificaciones, ¿ya? Entonces, vean, en varias circunstancias, en varios actos civiles, solicita el domicilio. Y como les decía hace un momento, en el artículo 12, que es fundamental, regula también que el departamento en el que el demandado tenga su domicilio. Artículo 12 del Código Procesal Civil y Mercantil. Les queda entonces de tarea leer también los artículos del 12 al 21 del Código Procesal Civil y Mercantil. Les repetía también que en el Código de Notariado es donde regula que debe hacerse constar el domicilio de las personas a la hora de la autorización de un instrumento público.
Eso lo encontramos entonces en el Código de Notariado. Entonces, vean todas las leyes que hemos ido analizando. A un código municipal, un código tributario, un código notarial, y el que estamos utilizando cada vez más es nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Aquí lo que hago es solo irles ejemplificando y para que ustedes vean su aplicación en diferentes áreas y en diferentes legislaciones. Pero el Código Procesal Civil y Mercantil no es objeto de estudio en este primer curso de Derecho Civil. Amigos, muchas gracias, muy amables. Vamos a dejar la clase del día de hoy que se relaciona con el tema de domicilio. La vamos a interrumpir aquí, la vamos a pausar. Creo que cubrir los contenidos, pero no sé qué me está pasando, me siento muy agotada, tuve una mañana mera agitada y yo me disculpo. Entonces lo vamos a dejar aquí, por favor. Les agradezco muchísimo y aquí está el chat libre para que ustedes empiecen a formular sus dudas y yo con mucho gusto se las voy a responder en la clase del día jueves. Por hoy, muchísimas gracias. Por favor, lean todos esos artículos que se les consigna acá y que les he comentado también a la hora de la transmisión. Es importante, no olviden que lean sus artículos del Código Procesal Civil y Mercantil. Vamos a leer esta de la Ley del Organismo Judicial, sus artículos del Código Municipal y sus artículos del Código Tributario, que lo vamos a tener también cuando veamos el tema del domicilio de la persona jurídica o colectiva. Aquí en la Ley del Organismo Judicial que ustedes están viendo, también hay un artículo que se relaciona al domicilio. No solo hay uno, ¿verdad? Pero yo se los voy a leer para que ustedes se den cuenta que en la importancia y la necesidad entonces del domicilio. Vean el artículo 24 de la Ley del Organismo Judicial. Regula que el estatuto personal, dice, el estado y capacidad de las personas, Estado, ¿verdad? No el Estado como persona, y las relaciones de familia se rigen por las leyes de su domicilio. Son parte de las normas de derecho internacional privado, las leyes de su domicilio. Vean cómo en diferentes cuerpos legales, entonces, siempre hace referencia al domicilio, al domicilio. ¿Pero qué es el domicilio? Repito, una circunscripción de carácter departamental. Representa una sede jurídica y legal de una persona para que ella pueda cumplir con sus obligaciones y pueda ejercer sus derechos. Señores, muchísimas gracias. Tengan buena tarde. Nos vemos el jueves. Gracias, amigos.